Mi nieto me empujó al lago. Toda mi familia se rió. Nadie me ayudó. Y yo, empapada, tiritando, con los pulmones llenos de agua sucia, tuve que sonreír para salvar las apariencias por ellos. Si crees que eres un miembro querido de la familia, deja que alguien te tire a un agua helada y se quede ahí, mirando. Descubrirás exactamente qué lugar ocupas en sus vidas. Me llamo Elena. Tengo 68 años. Me duelen las rodillas. Mi hombro izquierdo, el que me operaron el año pasado, me punza hasta el cráneo cuando llega el frío. Vivo con mi hijo, mi nuera y mi nieto en mi propia casa, la casa a orillas del lago de Sanabria, aquella de la que mi difunto marido y yo pusimos el primer ladrillo con nuestras propias manos. Aquel sábado por la tarde estábamos haciendo una barbacoa. Era verano, el cielo estaba despejado y el cerezo del porche acababa de soltar sus últimas flores. Era algo familiar, sin más. También vinieron algunos amigos de Íñigo, mi nieto de 19 años. Los chavales se reían, corrían descalzos por el jardín con latas de refresco en la mano. Yo estaba junto a la parrilla, dándole la vuelta a las hamburguesas y a los chorizos, con el olor a humo impregnado en mi vieja Rebeca verde menta. Beatriz, mi nuera, me dijo que no me preocupara por la comida. Pero lo dijo por decir. Se quedó sentada, bebiendo su vino, charlando con una amiga sobre un fin de semana de spa en Marbella. Guillermo, mi hijo, estaba como siempre, callado, ofreciéndome poco más que frases cortadas que apenas podían considerarse oraciones. Viven en mi casa, comen en mis platos, usan el microondas que yo compré y se sientan en el sofá que he mantenido impoluto durante años. Pero la mayoría de los días me siento como un viejo recuerdo. Está bien tenerlo cerca, pero nadie se daría cuenta si desapareciera. No iba a contar esta historia, pero necesito escribirla, porque si no lo hago, me volveré loca. Aquella tarde, estaba de pie al borde del embarcadero de madera. El pequeño muelle que se adentra en el lago, donde solía pescar con mi marido, donde un pequeño Íñigo se tiró en bomba una vez cuando apenas aprendía a nadar. Levanté una mano para alisarme el pelo, alborotado por el viento, cuando oí una risita a mi espalda. «Abuela», dijo Íñigo. «Hace tiempo que no te das un chapuzón, ¿eh?» Me di la vuelta. Estaba allí de pie, con la camiseta empapada y una sonrisita burlona en la cara. A su lado, dos de sus amigos estaban retransmitiendo en directo con un móvil. «¿Te acuerdas siquiera de cómo nadar?», preguntó uno de ellos, en un tono medio en broma, medio en serio. Solté una risa débil e insegura. «Hace décadas que no nado. Tengo el hombro rígido como una tabla». Íñigo me guiñó un ojo. «Vamos a poner a prueba esa teoría». Antes de que pudiera procesar lo que había dicho, sentí dos manos frías y húmedas en mi espalda. Un empujón firme y decidido. Sin vacilación. Perdí el equilibrio. Mis pies no encontraron más que aire. Por una fracción de segundo, mis ojos se encontraron con los suyos. Él seguía sonriendo. Esa sonrisita burlona fue para mí más clara que el agua del lago que me salpicó en la cara un instante después. Caí. Frío. Repentino. Mi cuerpo se sentía pesado como una piedra. Intenté agitarme, patalear, pero no recordaba la última vez que había estado en el agua. Sentí como si mi hombro izquierdo se rompiera de nuevo. Tragué bocanadas de agua, tosiendo violentamente, mis manos golpeando la superficie, sin esperar a nadie. Yo le enseñé a Íñigo a nadar en este mismo lago. Le tenía miedo al agua. Lo sostuve en mis brazos y le dije: «La abuela está aquí. No te vas a morir por nadar». Ahora era yo la que luchaba por salir, y nadie en la orilla ni siquiera gritaba mi nombre. Salí a la superficie al cabo de un momento, no sé cuánto tiempo. Quizás 10 segundos. Quizás una vida entera. Cuando mi cabeza rompió el agua, esto es lo que vi. Guillermo, de pie junto a la parrilla, sosteniendo una brocheta, con la mirada desviada.
Beatriz, riendo, con su copa de vino en la mano, volviéndose para susurrarle algo a su amiga. Íñigo. Íñigo estaba tecleando en su móvil. Luego me miró y sonrió. Vaya, qué dura es la abuela, dijo. Mirad, sigue viva. Nadie corrió hacia mí. Nadie me lanzó un salvavidas. Nadie ni siquiera soltó un grito de sorpresa. Simplemente, continuaron. Nadé hasta la orilla como una criminal. Me temblaban las manos. Tenía las espinillas raspadas y sangrando por resbalar en la orilla rocosa. Mi vestido estaba empapado, pesado como el barro. Salí del agua como un cadáver ahogado y me quedé de pie en medio de un jardín lleno de gente. Y ellos, las personas que comparten el apellido Serrano, siguieron comiendo de la barbacoa, siguieron hablando de su viaje a Ibiza la semana que viene. Me desplomé en un banco de madera bajo el arce rojo, a 10 pasos de ellos. Pero esa distancia se sentía como un pasillo en una residencia de ancianos, largo, frío y solitario. Nadie se giró, ni una sola mirada. Fue entonces cuando recordé algo. Cuando Íñigo tenía 5 años, me hizo un dibujo, yo con una capa roja, volando por el cielo, con una leyenda escrita con letra temblorosa: la abuela es mi superheroína. Ahora empuja a su superheroína al agua, delante de sus amigos, y se ríe. No morí ese día. Pero algo dentro de mí nunca regresó. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que podían asesinarme, y aún así esperar que sonriera por el bien de la familia. Me arrastré hasta la parte trasera de la casa, empapada de pies a cabeza. El vestido de algodón se me pegaba como una segunda piel. Cada paso en el suelo de madera dejaba una huella húmeda y borrosa, como si estuviera trazando un camino de vergüenza que no llevaba a ninguna parte. En el baño de abajo es donde guardo una toalla de color beige solo para mí. Nadie más la usa. Una vez la dejé por accidente en el colgador de la izquierda, donde Beatriz cuelga la suya, y a la mañana siguiente la encontré en el suelo, húmeda y manchada de barro. Desde entonces, solo la cuelgo en el gancho de la extrema derecha, por dentro, una forma de recordarme a mí misma: no toques las cosas de los demás, ni siquiera en tu propia casa. Me quité la ropa mojada. Tenía la piel de gallina y un moratón violáceo en el hombro izquierdo, la zona de la vieja cirugía, que ahora volvía a punzar. Me paré frente al espejo y me miré a los ojos. Estaban inyectados en sangre. Mi pelo era un desastre enredado y apelmazado, pegado a mis mejillas en mechones húmedos. Mi cara ya no era la cara de una abuela dulce. Era la cara de una extraña que acababa de sobrevivir a una inundación. Me sequé y me puse un jersey fino que guardaba colgado en la parte de atrás de la puerta. Nadie llamó. Ni un solo «Mamá, ¿estás bien?» o «¿Necesitas algo?». Para ser sincera, si alguien hubiera llamado en ese momento, probablemente me habría sobresaltado más. Porque al menos estaba acostumbrada al silencio. Salí del baño y caminé lentamente hacia la mesa del patio. Todavía estaban sentados allí, la familia que una vez pensé que era mi ancla. Íñigo les contaba una historia a sus 2 amigos. Los 3 se reían. Era como un pato lisiado, se reía Íñigo, abriendo los brazos para imitar cómo yo había luchado. Sus manos solo chapoteaban, chapoteaban y chapoteaban, como si intentara volar. «Íñigo», dijo Beatriz, con una voz alargada, medio regañina fingida, medio ánimo. «Para allá, eso es cruel». Aunque tomó un sorbo de vino y me miró. Estaba siendo un poco dramática. Nadie se detuvo cuando me acerqué. Saqué una silla de plástico y me senté en el extremo de la mesa, el lugar normalmente reservado para los niños que aún no son lo suficientemente altos para las sillas principales. En mi plato había una patata asada quemada y fría y un pan de hamburguesa partido por la mitad. Comí en silencio, mi boca masticaba, pero mi mente no registraba el qué. Nadie me preguntó si tenía hambre. Nadie me sirvió un vaso de agua.
Guillermo se sentó frente a mí, con los ojos pegados a su móvil. Asentía al ritmo de la música de sus auriculares, como si el sonido pudiera bloquear mi propia presencia. Miré a Íñigo. Ahora estaba con otra historia, pero era la misma risa burlona, la misma mirada en sus ojos. Ojos que una vez pensé que pertenecían a un niño con un alma hermosa. Lo recordé cuando tenía 9 años, en una noche de invierno tan fría que calaba hasta los huesos. Yo dormía en el sofá del salón porque me dolía demasiado la espalda para subir las escaleras. Pasó por mi lado, me vio temblar bajo una manta delgada y corrió a su habitación a por su cojín de dinosaurios favorito y su manta de forro polar para cubrirme. ¿Tienes frío, abuela?, había susurrado. Asentí. Se sentó a mi lado, sin decir nada más, solo sentado allí, cogiéndome la mano hasta que me quedé dormida. Solía pensar, este niño crecerá para ser un buen hombre. Ahora. Antes temblaba si me veía una herida en la pierna. Ahora se ríe mientras me ve ahogarme. La fiesta terminó sobre las 9. Todos recogieron un poco y se retiraron a sus habitaciones. Guillermo subió con una cerveza y su portátil. Beatriz seguía al teléfono, su voz baja pero afilada como una cuchilla. Íñigo. Nadie sabía dónde estaba. Probablemente todavía compartiendo el vídeo en Instagram o añadiendo filtros a su obra maestra, La abuela se cae al lago. Fui a mi habitación. Está en la planta baja, con vistas al jardín trasero. Solía ser la habitación de invitados, pero después de mi caída hace 2 años, el médico dijo que debía evitar las escaleras. Beatriz sugirió que me mudara abajo para que fuera más fácil cuidarte, pero ahora lo entiendo. Era para separarme más fácilmente de la planta de arriba, donde vivían juntos, sin mí. Encendí la lámpara de mi mesita de noche. La suave luz amarilla cayó sobre un óleo colgado en la pared, un retrato que Íñigo me pintó cuando tenía 12 años. Mi cara estaba radiante, mi pelo plateado parecía de alguna manera el de una superheroína, y detrás de mí estaba esta casa, y a mi lado estaba él. Ese día había dicho, «Eres la persona más fuerte de esta casa, abuela». Ya no soy fuerte, pero estoy despierta. Abrí el pequeño cajón de mi mesita de noche y saqué un viejo cuaderno con tapas de cuero marrón, del tipo que había comprado en una tienda de todo a 100 en el pueblo el año pasado. Lo había estado usando para anotar recetas y llevar la cuenta de las facturas mensuales. Pero esta vez, pasé a una página en blanco. Me temblaba la mano. No por el frío, sino porque, por primera vez, estaba a punto de escribir lo que no me atrevía a decir en voz alta, ni a mi hijo, ni siquiera a mí misma. Cogí el bolígrafo. Escribí con tinta negra. Las letras eran un poco temblorosas, pero lo suficientemente claras. Nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Dejé el bolígrafo, cerré el cuaderno y me tapé con la manta. Fuera de mi ventana, el viento susurraba en el jardín, haciendo que el viejo columpio de madera crujiera, solo. Mi marido solía sentarse allí, leyendo el periódico, llamándome Elenita y preguntándome si hoy quería té o café. Nadie me llama por mi nombre ahora, pero esta noche, al menos, me había llamado a mí misma de vuelta. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba despertando. Me desperté temprano al día siguiente, con la espalda dolorida desde el cuello hasta las caderas, como si alguien se hubiera pasado la noche vaciando a paladas lo poco que quedaba de mi vejez. No soy una quejica. Nunca lo he sido. Otros se ponen enfermos y se lamentan. Yo solo suspiro, me froto un poco de bálsamo y vuelvo a preparar los bocadillos para la familia. Pero esa mañana, cuando mis pies tocaron el frío suelo de madera, supe que mi cuerpo me estaba enviando una advertencia. No solo por la caída de ayer, sino porque vivía en una casa donde mi alma ya no tenía voz. Un coche se detuvo en el camino lateral. Supe al instante quién era. Dolores, mi única vieja amiga, del tipo que nunca se molesta en usar la puerta principal.
Siempre entra por la cocina. Las amigas usan la entrada de las amigas, decía siempre. Nunca le llevé la contraria. Abrí la puerta de la cocina. Dolores estaba allí con su vieja chaqueta vaquera, sosteniendo una bolsa de papel de la panadería cerca del mercado. Elena, ¿qué demonios te ha pasado? Tienes la rodilla amoratada, soltó mientras yo me hacía a un lado para dejarla entrar. Miré hacia abajo. El moratón no se había ido. Ni siquiera me había dado cuenta hasta que ella lo mencionó. Mi cabeza todavía se sentía nublada, como si la caída le hubiera pasado a otra persona, no a mí. Dolores dejó la bolsa de pastas sobre la pequeña mesa de la cocina. Me miró, sus ojos despojados de su habitual brillo juguetón. «Date la vuelta». Me quedé quieta, sin reaccionar. Dolores se acercó y me apartó el pelo. Oí su aguda y silenciosa inspiración. «Tienes un moratón en la nuca». «Elena, ¿alguien te empujó?» No respondí de inmediato. Simplemente me bajé el jersey y serví un vaso de agua de la jarra de cristal de la nevera. El agua tintineó contra la taza de cerámica impresa con dientes de león, un regalo de Íñigo en quinto de primaria. «Fue Íñigo», dije. Mi voz no contenía ni ira ni dolor. Era solo una constatación de hechos. Como decir que fuera estaba lloviendo. Dolores se quedó en silencio un momento. Luego se sentó en la silla frente a mí y sacó una tarjeta de visita de su bolso. Papel grueso y texturizado, un simple borde plateado, letras azules en relieve. «Pedro del Pozo», dijo, poniéndola en mi mano. «Un abogado especialista en sucesiones. Hice que me rehiciera los papeles hace 2 años. Justo después de que mi Carlota empezara a preguntar por mi casa como si fuera una agente inmobiliaria». Recordaba esa historia. Carlota era la hija de Dolores, una vez conocida por ser dulce y exitosa, ahora jefa de contabilidad de una aseguradora en Asturias. Durante una visita a casa, Dolores me contó que Carlota le había sugerido que firmara un poder notarial para actos médicos, diciendo que era para que podamos gestionar las cosas rápidamente si te pasa algo, mamá. Sonaba razonable. Pero recordé lo que Dolores dijo después. Nadie debería entregarle las llaves de su vida a alguien que solo te llama por un título, no por un sentimiento. Dolores acercó la tarjeta hacia mí. «No tienes que actuar ahora», dijo. «Pero necesitas aferrarte a tu derecho a decidir hasta el final. No dejes que ellos escriban tu final por ti». Tomé la tarjeta y la estudié un momento. El nombre, Pedro del Pozo, golpeó mis ojos como una invitación o un ancla. No sabía si estaba preparada, pero también sabía que no quería ser la que se ahogara en su propia casa, literal o figuradamente. Nos sentamos en la cocina durante mucho tiempo. Dolores peló una naranja, colocando los gajos en un plato pequeño, contándome cómo Carlota le había enviado recientemente un formulario para un fideicomiso preventivo de bienes para casos de demencia. Escuché en silencio, pero mi mente se desvió hacia otra imagen. Íñigo, a los 10 años, diciéndome: «Abuela, no quiero que te hagas vieja. Si te haces vieja, ¿quién me va a malcriar?». Todavía no había respondido a esa pregunta. Pero quizás ya no era la abuela que él recordaba. La puerta se abrió de golpe. Íñigo entró en la cocina, sosteniendo una bebida isotónica. Un amigo iba con él, pelo teñido de azul, gafas de sol puestas en el interior como si viviera en un videoclip de rap. Ambos pasaron junto a Dolores y a mí sin una palabra de saludo. Levanté la vista, intentando esbozar una pequeña sonrisa. Lo justo para demostrar que no guardaba rencor. Íñigo echó un vistazo, sin detener su paso. «¿La vieja sigue despierta?», dijo. Su amigo estalló en carcajadas. «He oído que tu abuela sabe volar», soltó, tosiendo de tanto reír. Íñigo se rió con él. No dije nada. No reaccioné. Simplemente sostuve mi vaso y tomé un pequeño sorbo de agua,
de la misma manera que tomarías una pastilla para la fiebre. Suave, pero amargo. Íñigo y su amigo desaparecieron de la cocina como una ráfaga de viento salado. Nadie pidió permiso. Nadie dejó nada más que el regusto del ridículo. Dolores se quedó quieta, en silencio. Solo me miró durante un largo rato. Luego, extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y la apretó suavemente. Nos quedamos así, dos mujeres, una cocina vieja, la luz de la tarde proyectando sombras sobre las rebanadas de pan y los azulejos desconchados de la pared. Pensé, sigo en esta casa, pero ya no formo parte de ella. La frase flotó en mi mente como un viento helado. Quizás hace mucho tiempo que no estoy en esta casa. Mi cuerpo simplemente aún no se había marchado. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual. Todavía preparaba mi café con una cafetera italiana tradicional en lugar de la máquina Nespresso que usaban Beatriz e Íñigo. El aroma rico y terroso del café recién hecho llenaba la cocina, cálido y familiar, pero no sentía ningún calor por dentro. Me senté en la mesa del comedor junto a la ventana, esperando que el vapor se elevara de mi taza de porcelana blanca. El sol de verano entraba a raudales sobre el viejo y descolorido mantel donde mi marido y yo solíamos leer el periódico del domingo. Su asiento ahora estaba vacío. Empezaba a sentir que yo también me desvanecía de todo. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era solo una línea. Deberías ver esto. Debajo había un enlace de TikTok. Dudé un momento. Luego lo abrí. La conexión era lenta, pero entonces el vídeo se cargó. Me vi a mí misma, mi propio cuerpo, en ese vídeo. El momento exacto en que me empujaron al lago. Mi cuerpo retorciéndose, mis brazos agitándose, mi boca abierta en un momento de puro y absoluto terror. Íñigo lo había grabado. Y no solo grabado. Lo había editado. Añadió un efecto de cámara lenta, le puso la música de Titanic por encima y estampó un enorme texto en medio de la pantalla: vieja tortuga panza arriba. Casi se me cae la taza de café. Mis manos se quedaron heladas. Mi garganta estaba completamente seca. No sé cuántas veces lo vi. Cada vez era como ser arrastrada de vuelta a ese momento. El momento en que dejé de ser una persona a los ojos del niño que había sostenido, acunado para dormir y llevado al médico por su asma en mañanas neblinosas. Dejé la mesa y me hundí en el sofá del salón. Un torrente incesante de notificaciones sonaba en mi teléfono. Los dings llegaban uno tras otro, sin fin. Cuando abrí TikTok, vi que el vídeo tenía cientos de miles de visualizaciones. Los hashtags se acumulaban. Almohadilla justicia para Elena, almohadilla empujón desde dentro, almohadilla la abuela no se lo merecía. La sección de comentarios era un océano de indignación. Alguien escribió: ¿quién empuja a su propia abuela al agua y se ríe? Que lo metan en la cárcel. ¿Qué clase de nieto desalmado es este? Si yo fuera ella, le vaciaría la cuenta del banco y lo desheredaría. Estaba atónita. El mundo exterior, gente que nunca había conocido, me estaba defendiendo, sintiendo mi indignación por mí. Mientras tanto, dentro de esta casa, Íñigo cruzó el salón como si nada hubiera pasado. Sus ojos estaban pegados a su móvil. Levanté la vista, pero ni siquiera me miró. Guillermo entró desde el jardín trasero, se detuvo cuando me vio, luego se dio la vuelta, fingiendo estar ocupado con una llamada telefónica. Beatriz pasó de largo. Oí los clics agudos de su tecleo en el móvil. Un momento después, vi en el perfil de Laura Sanz, la exnovia de Íñigo, una actualización: Beatriz Serrano acaba de dejar de seguirte. Esa tarde, recibí otro mensaje de la propia cuenta @Laura Sanz. Escribió: lo siento mucho, señora Serrano. Ese vídeo. Íñigo me lo envió hace un tiempo, cuando aún estábamos juntos. Supe que estaba mal entonces, pero me quedé callada. Ya no puedo más.
He enviado el vídeo a las noticias locales. Después de leer el mensaje, dejé mi teléfono sobre la mesa de centro de madera, la que todavía tenía un leve rasguño de cuchillo de cuando Íñigo jugaba con una navaja a los 7 años. No lloré. No estaba enfadada. Simplemente me sentí vacía. Como si alguien hubiera pelado la última capa de una manzana, dejando atrás un corazón seco sin nada que morder. Esa noche vino Dolores. No necesitó llamar. Simplemente empujó la puerta y entró, con una bolsa de galletas de mantequilla y una caja de manzanilla. No dije nada. Ella no me presionó con preguntas. Nos sentamos en la cocina como siempre, una frente a la otra, la luz del techo proyectando sombras en su rostro, más arrugado de lo que recordaba. Sus ojos me estudiaron durante un largo momento. Asentí levemente y señalé el teléfono sobre la mesa. Dolores abrió el vídeo. Lo vio sin decir palabra. Cuando terminó, dejó el teléfono. Tomó mi mano, con un agarre más firme que cualquier abrazo que hubiera recibido de mi propia familia. Dijo: ellos no preguntan, pero el mundo está escuchando. Miré la tarjeta de visita de Pedro del Pozo, todavía metida en el cajón de la cocina donde la había dejado. La cogí, dándole vueltas en la mano. Mi voz fue lenta, pero firme. Llámale. He dejado de creer en el arrepentimiento. Después de esa noche, después de decirle a Dolores que llamara al abogado, Pedro del Pozo, las cosas empezaron a moverse más rápido de lo que esperaba. Dolores me ayudó a organizar todos mis documentos, cartillas de ahorro, la escritura de la casa, las pequeñas y dispersas inversiones que había acumulado en silencio vendiendo pasteles caseros cuando era joven. Era meticulosa, práctica, y yo se lo agradecía. Nunca se me dieron bien los papeles. Guillermo solía decir: déjamelo a mí, mamá. Pero la mayor parte de lo que le dejaba a mi hijo, él solo lo gestionaba, en el sentido de que veía en silencio cómo su mujer lo gestionaba por él. Y Beatriz, la nuera a la que le había cedido el dormitorio principal cuando tuvo preeclampsia durante el embarazo de Íñigo, era alguien en quien ya no confiaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina esa mañana. Saqué la vieja carpeta de archivos, atada con una cinta de tela y manchada de café en la esquina derecha. Dolores usó un bolígrafo rojo para marcar cada elemento que necesitaba revisión. Su letra era clara y firme, como la de alguien que una vez fue contable. Sentí que estaba sentada junto a alguien que no solo era mi mejor amiga, sino la última persona que quedaba que pensaba que merecía tener el control de mi propia vida. Llevábamos sentadas menos de media hora cuando la ranura del correo sonó. Los pasos de Íñigo en el porche, apresurados, impacientes. Luego un montón de sobres cayeron en el recogedor de correo junto a la puerta de la cocina. Fui a por ellos. Entre la publicidad y la factura del gas había un único sobre beige sin remite. La tinta era azul, la letra pulcra. Lo abrí. Dentro había una carta de una página, escrita a mano en papel blanco. S.R.A. Serrano, siento no haber hablado antes. Pero no puedo seguir en silencio. Ellos, la señora Beatriz y el señor Guillermo, están hablando de contratar a un médico privado para crearle un perfil psicológico, para justificar legalmente su ingreso en una residencia. Dicen que muestra signos de confusión, que está olvidadiza, que ya no puede gestionar sus finanzas. Pero sé que no es verdad. La señora Beatriz es la que está presionando. Íñigo, creo, solo hace lo que le dicen. Lo siento mucho. Sara López. El papel tembló ligeramente en mi mano cuando terminé de leer. Dolores, que seguía revisando los documentos, no se había dado cuenta, pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos al instante y no dijo nada. Le entregué la carta. La leyó, no con un grito ni un suspiro profundo, sino apretando los puños. Colocó la carta sobre la mesa como si estuviera dejando un cuchillo. Esto ya no es un asunto familiar, dijo, su voz afilada como el metal. Esto es un homicidio legal,
en nombre del parentesco. No hablé, no lloré. Simplemente cogí mi taza de té. Y por primera vez desde aquel día, mi mano tembló. Solo un poco, lo suficiente para que una sola gota cayera sobre el tapete de encaje blanco que guardaba bajo la bandeja del té, el mismo que había usado en mi boda, hacía 42 años. Una gota de agua. No salada, sino amarga. Esa tarde, justo después de que Dolores se fuera para volver a llamar a Pedro, me senté en silencio en la cocina. La puerta del salón se abrió. Oí pasos suaves en el pasillo. Entró Beatriz. Sostenía una tetera, vestida con un camisón de seda verde mar, su dulce perfume flotando como si quisiera anular la existencia de cualquier otra persona que respirara en la misma casa. Se detuvo en la encimera, vertiendo agua hirviendo en un termo. «¿Té, mamá?» Su voz era ligera, uniforme, pero sus ojos eran una daga endulzada. Levanté la vista. Sostuve su mirada durante exactamente un segundo. Luego negué con la cabeza. «No, gracias». Ella sonrió. «Bueno, si necesitas algo, solo llama. Voy a salir un rato con Íñigo. El chico necesita un poco de aire fresco». No respondí. Salió de la cocina como si todo fuera normal. Como si la suegra sentada ante ella nunca hubiera sido empujada a un lago, nunca hubiera sido el objetivo de un complot para despojarla de su propia vida. La vi marcharse, en silencio. Cuando la puerta principal se cerró con un clic, abrí el cajón debajo del mueble del té. Saqué mi diario de cuero color vino tinto, del tipo con una cuerda para atar y páginas ligeramente amarillentas. Lo abrí en una página nueva. Esta vez, no escribí con tinta negra. Cogí un bolígrafo rojo, del tipo que se usa para corregir errores en documentos bancarios, y escribí la primera línea: «No esperaré a que me echen». Dejé el bolígrafo. El viento de fuera agitaba suavemente las cortinas de la ventana. La cocina estaba vacía. Pero supe, por primera vez en tantos años, que a partir de este momento ya no guardaría silencio. Llegué al despacho de Pedro del Pozo un martes por la mañana, bajo una ligera llovizna. La lluvia de principios de julio en esta región no es como la de octubre, no es fría, pero es suficiente para que el aire se sienta pegajoso y pesado, como los pensamientos en mi corazón. Dolores me llevó en coche. No dijo mucho en el camino, solo sintonizó la radio en una emisora de jazz instrumental y me dejó apoyar la cabeza en la ventanilla, con las manos aferradas al maletín de documentos marrón que tenía desde hacía 10 años. Llevaba todo lo que necesitaba: copias impresas de mis cuentas de ahorro, la escritura de la casa, las declaraciones de impuestos y la carta original manuscrita de Sara López. Los ordené como si fuera una estudiante de nuevo, con miedo a olvidar algo, aunque Pedro había dicho por teléfono: simplemente traiga lo que considere importante. Su despacho estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo cerca del centro del pueblo. Era pequeño pero tranquilo. Los setos de fuera estaban cuidadosamente recortados. La puerta de cristal estaba tan limpia que pude ver el reflejo de mi postura ligeramente encorvada al acercarme. Pedro abrió la puerta el mismo hombre de ojos gris pálido y una sonrisa que nunca llegaba del todo a las comisuras de sus labios. Me ofreció asiento en una silla de cuero marrón y me acercó una taza de té en lugar de café. Recordaba que tenía problemas de estómago. Le entregué el expediente. No me hizo muchas preguntas. Solo una. ¿Qué quiere hacer con lo que es suyo? Lo miré. Respondí lenta, pero claramente. Quiero dárselo a cualquiera que nunca me haya empujado a un lago, ni siquiera con sus palabras. Pedro asintió. No empezó a garabatear notas. Simplemente sacó un formulario de asignación de activos preimpreso del cajón de su escritorio. El fondo para la Universidad de Íñigo, 50.000 euros. ¿Desea transferir la cantidad total? Asentí. Transfiéralo al fondo de becas CTIM para estudiantes sin recursos, tal como mencioné en mi mensaje. ¿A su nombre o de forma anónima?
Hice una pausa de unos segundos. Anónima. Pero, por favor, incluya una línea sobre el motivo de la contribución. Pedro me miró, esperando. Cogí el bolígrafo que me ofreció y escribí en la esquina superior del documento, para aquellos que no se ríen mientras otros luchan. Pedro sugirió que tuviéramos otro testigo además de él para certificar todos los cambios. No dudé. Sara López, la mujer que me ayudaba en casa. Pedro asintió. Haré una anotación en el expediente. Testigo de conducta ética. Asentí. No porque Sara necesitara el título, sino porque quería que cada registro futuro indicara que en esa casa todavía había una persona que vio y eligió no callar. Pasamos a las formalidades. Firmar cada página. Mi mano temblaba ligeramente con cada firma. Pero Pedro no miraba mi mano. Me miraba a los ojos y supe que no veía debilidad allí. La última página era la revocación oficial de la futura herencia de Íñigo. Pedro me leyó cada frase lentamente. No se saltó ni una sola palabra. Era como si entendiera que algunos documentos no son solo legales, son la terminación del parentesco a otro nivel. Firme. Estaba hecho. Dejé el bolígrafo y saqué una fotografía de mi pequeña cartera. Una vieja copia de una cámara de carrete. Era una foto de Íñigo a los 3 años, sentado en mi regazo, con la cabeza apoyada en mi hombro, una sonrisa radiante en su rostro. Mi anillo de bodas todavía estaba en mi dedo en aquel entonces. Miré la foto durante tanto tiempo que Pedro no se atrevió a interrumpir. Luego la rompí. No un desgarro de ira. La rompí lentamente, justo por la mitad, separándome del niño que había criado como si fuera mío. Me quedé con la mitad con mi foto. Coloqué la otra mitad, la de Íñigo, en la pequeña papelera a mi lado, debajo de una vieja nota adhesiva. El resto ya no me pertenece. Pedro no dijo nada. Solo asintió, recogió los documentos y dijo con un tono medido: todos los procedimientos serán efectivos en 48 horas. Salí del despacho bajo la lluvia fina, llevando un juego de fotocopias de los documentos y la mitad rota de la fotografía. Dolores esperaba en el coche. No le conté cada detalle. Ella no preguntó. Solo dijo una cosa: ¿cómo te sientes? Miré por la ventanilla, viendo las pequeñas gotas de lluvia romperse en el cristal, como lágrimas que alguien hubiera contenido durante demasiado tiempo. Como si por fin pudiera respirar en mi propia casa, aunque esté a punto de dejarla. El sol no era duro esa mañana, pero la luz que entraba en el porche era tan afilada como una cuchilla fina. Se filtraba a través de las persianas, proyectando líneas rectas en el desgastado suelo de madera donde yo arrastraba mi pequeña maleta. Era de color gris plateado, sus ruedas un poco sueltas, chirriando con cada movimiento. No era grande, solo lo suficiente para unas cuantas mudas de ropa, un diario, un pequeño marco de fotos y la vieja camisa de franela de mi marido. No necesitaba nada más. La casa estaba inusualmente silenciosa. No un silencio pacífico. Era el silencio de un lugar donde algo estaba a punto de romperse y nadie se atrevía a mencionarlo. Los medios de comunicación habían empezado a aparecer el día anterior. Después de que el vídeo de mí siendo empujada al lago saliera en un informativo de fin de semana, un coche negro siempre estaba aparcado justo al otro lado de la calle, con el ocasional destello de un teleobjetivo. No abrí la puerta. No escondí la cara. Simplemente les dejé esperar. En silencio. De la misma manera que una vez había esperado una disculpa, durante años. Bajé lentamente la escalera de madera, los tablones del suelo crujiendo con un sonido familiar. Guillermo me había ayudado a pintar estas escaleras cuando tenía 15 años. Ahora, ni siquiera las miraba, como si las grietas en la madera fueran solo otra cosa que nadie quería arreglar. Vi a Guillermo de pie en la cocina. Miraba hacia abajo, su pulgar deslizándose rápidamente por la pantalla de su móvil.
La luz de la ventana se reflejaba en su cara, pero sus ojos estaban vacíos. Me detuve un momento, esperando a ver si levantaba la vista. No lo hizo. Beatriz estaba doblando la colada en la mesa del comedor, apilando toallas blancas como si se preparara para una escapada de fin de semana. Su cara estaba más fría de lo habitual, sus labios apretados en una línea tensa. Mientras arrastraba mi maleta a su lado, no dijo nada. Ni un ofrecimiento de té, ni un intento de detenerme, ni una pregunta sobre a dónde iba. No esperé. Íñigo no se veía por ninguna parte, pero podía oír su voz bajando de las escaleras, distorsionada como un viejo altavoz con estática. Nos están tendiendo una trampa. Tiene problemas mentales. Todo el vídeo fue un malentendido. Pensé, si hubiera dicho eso antes de compartir el vídeo, tal vez podría haberle perdonado. Pero ahora, esas palabras no tenían peso. Flotaban en el aire como mariposas falsas de una tienda de fiestas barata. Caminé directamente hacia la mesa del comedor, el lugar donde todos solían reunirse cada domingo por la noche, donde solía poner tartas de manzana calientes con canela, donde Íñigo solía charlar sobre el colegio, Guillermo sintonizaba la vieja radio y Beatriz navegaba por su iPad mientras ofrecía una sonrisa superficial. Ahora, todo lo que quedaba eran unas cuantas plantas de plástico y un juego de posavasos con un campo de trigo impreso, algo que nunca había elegido, algo que nunca sentí que perteneciera a esta casa. Dejé un pequeño sobre la mesa. Sin nombre, sin sellar, no era una carta larga. Solo una línea, con la letra pulcra que había escrito la noche anterior bajo la lámpara de mi mesita de noche. No estoy desapareciendo. Simplemente, he dejado de estar a vuestro servicio. Saqué mi maleta al jardín. Nadie corrió tras de mí. Ni un «mamá, ¿a dónde vas?». Ni un «abuela, ¿necesitas ayuda con eso?». Ni siquiera la puerta principal crujió a modo de despedida. Beatriz había cambiado las bisagras la semana pasada. Subí al coche. Dolores no hizo ninguna pregunta de inmediato. Simplemente nos sentamos en silencio mientras el coche se alejaba de la calle donde había vivido durante más de 30 años. No pusimos música. No encendimos la radio. Solo se oía el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto y el ocasional freno suave al entrar en el pueblo. La estación de tren estaba tranquila esta mañana, probablemente por la lluvia fina. Los árboles a lo largo de la carretera estaban empapados. El olor a savia y tierra húmeda me recordaba las mañanas tempranas llevando a Íñigo al jardín de infancia, mi mano sosteniendo una bolsa de papel con un bocadillo, su boca balbuceando la letra de «Estrellita, ¿dónde estás?». No sé cuándo fue la última vez que canté con él. Quizás cuando tenía 10 años. O quizás lo había olvidado porque él había dejado de cantar conmigo hace mucho, mucho tiempo. Entré en el pequeño baño junto a la sala de espera. Saqué mi teléfono, le quité la funda y abrí la parte trasera. La tarjeta SIM seguía allí, delgada, pequeña, sin valor alguno. Pero en ella había cientos de mensajes sin respuesta, llamadas perdidas y conversaciones que nunca habían sucedido. Partí la tarjeta SIM por la mitad. Un débil clic resonó en la pequeña habitación. La tiré a la papelera junto al lavabo. Cuando salí, Dolores esperaba junto a la puerta de embarque. Me entregó una pequeña bolsa de papel. Dentro había galletas de mantequilla redondas, del tipo que me encanta desde que trabajaba en la delegación de Hacienda. Sonreí. Me miró, por primera vez desde esa mañana. ¿Te arrepientes? Respondí sin dudar. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me senté en el vagón número 3, junto a la ventana. El tren empezó a moverse lentamente, alejándose de la estación. No miré atrás. No me quedaba nada por olvidar. No estuve allí ese día. Pedro dijo que no era necesario, y sinceramente,
No quería volver a sentarme en la misma habitación con ellos nunca más. Había compartido demasiadas comidas en su mesa, comidas donde la amabilidad era solo una fachada y el silencio se había convertido en la norma. El despacho de abogados estaba en el tercer piso. Su puerta de cristal esmerilado llevaba el nombre de Pedro del Pozo en una fuente serif tradicional. El interior no era lujoso, pero estaba limpio y ordenado. Todo se mantenía al mínimo, muy parecido a la personalidad de Pedro. La cita estaba fijada para el lunes por la mañana. Como dijo Pedro, el comienzo de la semana es cuando a la gente le resulta más difícil fingir. Guillermo, Beatriz e Íñigo llegaron puntuales. Ni tarde, ni temprano. Como si asistieran a una reunión familiar rutinaria, no para escuchar el veredicto financiero oficial redactado con tinta roja por la madre y abuela a la que habían abandonado. Un periodista de una asociación de defensa de los mayores estaba presente, sentado en un rincón de la sala, tomando notas continuamente. Pedro les había informado de antemano. Nadie se opuso. Quizás porque todavía pensaban que las cosas no eran lo suficientemente serias como para tener miedo. Pedro entró, llevando un grueso expediente en una carpeta de tapa dura azul claro. Lo abrió, colocando cada página sobre la mesa. Sin charlas triviales. Sin preguntar por su salud. Empezó con una sola frase, su voz tan uniforme y afilada como el acero bien templado. Estoy aquí hoy como representante autorizado de Elena Serrano. Las siguientes palabras son suyas, declaradas sin coacción y con total lucidez mental. Miró a cada uno de ellos, sus ojos desprovistos de emoción, solo una mirada de confirmación. Esto es real, no un mal sueño. Pedro sacó una hoja de papel y leyó lentamente, pronunciando cada palabra. No moriré 2 veces. Vosotros os reísteis mientras yo me asfixiaba. Ahora os corto el oxígeno financiero, no por venganza, sino porque he despertado. La sala quedó en silencio sepulcral. Guillermo tragó saliva. La mano de Beatriz se apretó en la correa de su bolso. La cara de Íñigo se contrajo. Íñigo fue el primero en estallar, su voz una mezcla de ira y confusión. No está bien. Muestra signos de demencia. Está siendo influenciada por las redes sociales. Esto es extremo. La expresión de Pedro no cambió. Asintió levemente, como si hubiera esperado esta reacción. Luego, con calma, sacó un sobresellado del expediente, lo abrió y produjo una sola hoja de papel con un encabezado claro e impreso. Certificado de evaluación de capacidad cognitiva, señora Elena Serrano. Al final estaba la firma de un psicólogo forense y el sello oficial del Colegio de Psicólogos. Pedro colocó el papel sobre la mesa y miró a Íñigo. Esta es una evaluación de un experto independiente, realizada antes de que se firmara cualquier cambio legal. La conclusión: mente sana, plenamente consciente de sus actos legales. Sin signos de demencia. ¿Quiere intentarlo de nuevo? Íñigo se encogió en su asiento, sin palabras. Guillermo se desplomó en su silla, con el rostro perdido. Beatriz permaneció erguida, pero sus hombros habían empezado a temblar. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de una pérdida de control. Eso era lo único que Beatriz nunca podría aceptar. Pedro continuó. Leyó cada cláusula, cuentas bancarias congeladas permanentemente para los 3. El fondo universitario de 50.000 euros, transferido. Sus nombres, borrados del testamento anterior. El nuevo beneficiario, una organización de becas educativas para estudiantes desfavorecidos. Sara López figuraba como testigo de conducta ética y recibiría una parte de apoyo financiero durante 5 años de un fideicomiso independiente que yo había establecido. Guillermo susurró: «Mamá, ¿de verdad hizo esto?». Pedro levantó la vista. Lo firmó ella misma, en pleno dominio de sus facultades, en mi presencia y la de un segundo testigo. Beatriz finalmente se rompió, no con sollozos,
sino con lágrimas silenciosas. Para ella, eso era una inundación. No lloraba de desamor. Lloraba porque la balanza se había inclinado. Pedro se levantó, sacó un escaneo preimpreso de su chaqueta y entregó uno a cada uno de ellos. También se ha enviado una copia digital a sus correos electrónicos. La nota final dice, leyó en voz alta, su voz deliberada, con efecto inmediato, herencia revocada. Más tarde, Pedro me relató la escena en un correo electrónico. Escribió, no maldijeron, no golpearon la mesa, no suplicaron. Simplemente se quedaron allí sentados como tres personas que acababan de descubrir que la casa en la que habían vivido durante años nunca había sido suya. Leí ese correo electrónico sentada en el porche de Colinas del Enebro, la nueva comunidad a la que me había mudado. Los gorriones estaban posados en la valla de madera. Tomé un sorbo de té, sintiéndome extrañamente ligera. No estaba feliz. No me regodeaba. Simplemente me sentí liberada, como si finalmente me hubieran quitado una piedra del pecho. Y supe que, por fin, mi voz había quedado por escrito. Estaba sentada en mi pequeño balcón en Colinas del Enebro cuando sonó el teléfono. No mi viejo teléfono. Ese lo había tirado a una papelera en la estación de tren el día que me fui. Este era un teléfono nuevo, un número nuevo, y solo 3 personas lo tenían: Dolores, Pedro del Pozo y mi nuevo médico de cabecera. Esta vez, era Dolores. Respondí, y antes de que pudiera siquiera decir hola, su voz llegó, tan clara y objetiva como un telediario del mediodía. Debería saberlo. Están en caída libre. Íñigo ha dejado la universidad. A Beatriz la han despedido. Guillermo ha estado bebiendo todas las noches. No respondí de inmediato. Simplemente alcancé mi taza de té, acunándola en mis manos ligeramente frías. Dolores continuó, su tono ni de regodeo ni de simpatía, solo objetivo, como si estuviera leyendo un viejo recorte de noticias locales. Íñigo perdió su beca después de que la universidad revisara el segundo vídeo, ese en el que bromeaba sobre que su abuela se muriera en el momento oportuno. El contrato de Beatriz con esa empresa de bienestar fue rescindido. La presión mediática fue demasiada. No querían que se les asociara con un escándalo ético. Guillermo no ha ido a trabajar en 2 semanas. He oído que lo llamaron de recursos humanos. Me quedé sentada. El viento susurraba suavemente a través de las enredaderas de mi balcón. El lago donde había caído ahora estaba seco en mi memoria. Pero los sonidos de aquel día todavía resonaban con cada latido, como el golpe constante de un martillo de madera. Lo hicieron. Delante de todos. Sin remordimientos. La noche anterior, Pedro me había enviado una serie de enlaces en un correo electrónico. El viejo vídeo, el de mí siendo empujada, ahora formaba parte de un reportaje especial en un programa de televisión llamado El maltrato a mayores en la era digital. Vi la toma a cámara lenta de mí cayendo, seguida de las imágenes de Íñigo y sus amigos riendo. El presentador preguntaba: cuando la gente se ríe mientras una persona mayor lucha en el agua, ¿sigue siendo eso familia? Entrevistaron a expertos, médicos, abogados e incluso a otros mayores que habían sido tratados de forma similar. Hablaban de autonomía, de la invisibilidad de los mayores en sus propios hogares. Luego vino el segmento de Sara. Apareció en un programa de entrevistas llamado Hasta cuándo callamos, donde personal de limpieza, enfermeras y cuidadores compartían sus experiencias de presenciar maltrato a mayores en secreto. Sara habló lentamente, con las manos entrelazadas. Solía pensar que no tenía derecho a hablar. Era una empleada. Pero cuando la vi ser empujada al lago, y toda la familia, nadie reaccionó. Entendí, si no decía algo, yo era parte de ello. El público aplaudió. El presentador le puso una mano en el hombro y dijo: acabas de dar a muchas otras personas una razón para no callar. Laura Sanz también apareció. La joven, con el pelo más corto ahora,
Llevaba un maquillaje ligero, su mirada todavía firme. Relató la historia. Íñigo le había enviado el vídeo como una broma privada y luego le dijo que si alguna vez lo compartía, haría que la abuela perdiera la cara, no yo. Laura dijo que se había quedado callada para evitar problemas, pero cuando vio que yo no hablaba, se dio cuenta. El silencio no ayuda a nadie. La comunidad online se unió en apoyo. Muchos llamaron a Laura, la primera de su generación en salirse de la fila. Alguien escribió: la generación de nuestras abuelas necesita más mujeres jóvenes como esta. En cuanto a Íñigo, nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Después de que se filtrara el segundo vídeo, aquel en el que se giraba hacia sus amigos, se reía y decía: ¿para qué sirve que viva tanto? Cada vez que llama, tengo que fingir que me importa. Su cuenta de TikTok fue invadida. Sus amigos dejaron de seguirlo en masa. Un amigo cercano del instituto publicó una historia: no puedo defender esto más. Siento haberme reído contigo alguna vez. La cuenta de Íñigo fue eliminada por completo más tarde. Sin explicación. Leí todo. Dolores me envió todos los enlaces, transcripciones e incluso un extracto de un artículo en El País semanal que se refería al caso Serrano como un punto de inflexión en cómo la sociedad ve los derechos de los mayores. Lo leí todo, pero no respondí a nadie. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho. Con mis acciones, con mi firma, con mi partida. Esa tarde, preparé té y me senté en el balcón, la luz del sol calentando mis manos cubiertas de manchas de la edad, arrugas y algunas viejas cicatrices. Dolores volvió a llamar. Su voz era más suave esta vez. ¿No quieres verlos arrepentirse? Pensé un momento, luego respondí: no necesito una disculpa de gente que nunca pensó que estaba equivocada. Y supe, en ese mismo instante, que ya no estaba enfadada. Tampoco necesitaba el perdón. Solo necesitaba libertad. Y la tenía. Las mañanas en Colinas del Enebro siempre son tranquilas. No un silencio triste, sino el tipo de silencio que tienes que vivir lo suficiente y estar lo suficientemente cansada para entender su valor. Me despierto a las 6:30, mi mano toca la mesita de noche de madera para comprobar el reloj, una costumbre de una vida en la que ya no tengo citas urgentes. No tengo que hacer café para nadie. No tengo que pensar en quién come que para el desayuno, quién necesita que para una reunión, o si el chico se acordó de su chaqueta. Ahora, todo lo que tengo que recordar es regar las plantas. Me pongo mi sombrero de paja y salgo al pequeño jardín detrás del complejo. Al principio era solo un trozo de tierra vacío, con unos pocos arbustos de lavanda y hierba silvestre. Una semana después de llegar, me ofrecí voluntaria para plantar tomates. Nadie se opuso. Algunos de los residentes lo llaman en broma el jardín del castigo, porque a cualquiera que rompe una regla se le asigna la tarea de arrancar las malas hierbas. Pero para mí, es el primer lugar en el que he podido hacer algo que quiero con mis propias manos sin que nadie me supervise, corrija o diga: no necesitas hacer eso, mamá. La tierra está ligeramente húmeda esta mañana. Mis manos se ensucian de barro. Toco con cuidado cada tallo. Los tomates están creciendo rápido. He nombrado cada maceta, igual que solía nombrar a mis muñecas de niña, Lucía, Enrique y Gilda. Nadie pregunta por qué les pongo nombre. Y no necesito explicarlo. Después de regar, vuelvo a mi apartamento. Hay un montón de correo en la mesa. Pedro envió otro documento finalizado, este de la Fundación de Becas. Asiento, lo guardo en un cajón y lo cierro con llave. También es para evitar ponerme sentimental y mirarlo cada vez que me siento deprimida. Un capítulo cerrado debe dejarse en paz. En su lugar, escribo cartas a mano. Hacía mucho tiempo que no escribía una carta. Pero esta mañana, cojo mi bolígrafo y le escribo a Laura Sanz. Laura, fuiste la única que no miró hacia otro lado.
Una persona joven que sabe sentir dolor cuando otro sufre. Eres el tipo de adulta que desearía haber conocido desde el principio. No necesitas disculparte. El hecho de que dieras un paso al frente es lo único que recuerdo cuando pienso en el pasado. Gracias por no elegir el silencio. Tu amiga, Elena. Doblo la carta, la meto en un sobre y le pego un sello de girasol, uno que había guardado del año pasado, sin atreverme a usarlo. Al lado, preparo un pequeño paquete para Sara López. Nada grandioso, solo un pequeño cuaderno donde he escrito con tinta morada, relatando cada pequeño acto de bondad que mostró mientras trabajaba en mi casa. Cosas tan pequeñas que probablemente Sara ni siquiera las recuerda. Apartar mi mano cuando intenté levantar un cubo de basura pesado. Dejar silenciosamente mis huevos duros favoritos en la nevera, aunque nadie se lo había pedido. Ponerse delante de la puerta para bloquearla cuando Íñigo pateó una silla con rabia. Escribo cada línea con letra pulcra. En la última página, escribo, pensabas que nadie lo veía. Pero yo lo vi. Y te estoy agradecida. Esa tarde, voy a la clase de escritura de memorias en el centro comunitario. Somos unas 8 personas, todas con el pelo cano y el habla lenta. Nadie acapara el micrófono. Nadie cuenta historias solo para superar a los demás. El tema de hoy es, ¿quién soy, si no es por el título que una vez tuve? Abro mi cuaderno. En la primera página, escribo lentamente, muy lentamente. Soy una superviviente, no porque sea fuerte, sino porque me negué a ahogarme en su indiferencia. Esa noche, me siento sola junto a la ventana, mirando el jardín recién regado. El aire nocturno es suave. La luz del pasillo proyecta un rectángulo deformado en mi pared, como el viejo marco de la ventana de mi antigua cocina. Nadie me llama. Ni gritos, ni culpas, ni nadie preguntando, ¿has visto mi camisa blanca? O mamá, ¿recuerdas que me gusta la tostada poco hecha? Solo oigo el sonido de los grillos y el ritmo constante de mi propia respiración. Estar sola no es soledad. Es el primer espacio honesto que he tenido. No pensé que escribiría esto. Cuando dejé esa casa, pensé que había escrito todo lo que necesitaba decir. Pero hay una cosa que nunca dije en voz alta, ni a Pedro, ni a Dolores, ni a nadie que me preguntara, ¿cómo te sientes después de todo? Y es esto, no soy una víctima. Soy una superviviente. Y elegí vivir de acuerdo con lo que merezco, no con lo que otros piensan que debería soportar. Si estás leyendo esto, sospecho que también eres alguien que ha dado más de lo que ha recibido. Quizás eres una madre, una abuela, una mujer que ha sacrificado todo para mantener una familia unida, incluso cuando tú misma estabas rota desde hacía mucho tiempo. Conozco ese sentimiento. El sentimiento de cruzar el salón y que nadie levante la vista. El sentimiento de llamar un nombre 3 veces solo para obtener una respuesta de una palabra. El sentimiento de ser tratada como un objeto, siempre ahí, siempre presente, pero nunca vista realmente como una persona con pensamientos, sentimientos y límites. A menudo se nos enseña que el silencio es paciencia, el sacrificio es amor y ceder es nuestro papel. Pero después de 68 años en esta tierra, solo he aprendido una cosa. Nadie debería quedarse en un lugar donde su existencia es tratada como una molestia. No escribí mi historia por lástima. La conté para que tú, la persona que está leyendo esto, sepas que nunca es demasiado tarde para marcharse. Nunca está mal establecer un límite. Y a veces, tienes que retirar tu valor para que otros aprendan que no es gratis. Quizás no tienes un abogado llamado Pedro. Quizás no tienes una amiga como Dolores. Pero te tienes a ti misma. Y tienes una voz, incluso si ha estado enterrada bajo el silencio durante demasiado tiempo. Si estás leyendo estas últimas líneas y pensando en alguien, una abuela, una madre, una mujer que sonreía mientras su corazón sangraba, por favor, envíale esta historia. Si alguna vez has sido ignorada, olvidada o borrada de la misma imagen que pintaste para tu familia,
espero que sepas que no estás sola. No necesitamos que nos den las gracias. Solo necesitamos que nos vean. Bocadillo de diálogo: si algo en esta historia ha resonado contigo, por favor, deja un comentario abajo. Para que yo, y todas las mujeres como yo, sepamos que en algún lugar alguien todavía está escuchando. Gracias por escucharme. Elena Serrano, la mujer que fue empujada a un lago y salió a flote para escribir su propio final.